Ok. Sí, muy bien. Bueno, ahorita vamos a continuar viendo lo de las funciones. No sé si tienen alguna duda de cómo... A ver, espérame tantito. Ok, ya. Es que había olvidado grabar la sesión, pero ya está. Sí, entonces ahorita vamos a continuar haciendo lo de las funciones. Entonces vamos a ver aquí un programita. Les voy a compartir mi pantalla, me dicen si la pueden ver. Ahorita se unieron poquitos de ustedes. Y ya van quedando poquitos y algunos ya no han entrado. Pero bueno, vamos a ver. ¿Se pueden ver en pantalla? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, según me contó esa vieron, bueno, voy a abrir los programas que vieron la clase pasada. Están por aquí. Bueno, vieron lo del hola y el máximo, ¿no? Entonces ahora, bueno, vamos a ver algunas otras cosas. Bueno, recuerden la estructura de siempre, pues incluir la librería, luego el using namespace, eso pues ya lo manejan muy bien, ¿verdad? Y luego la función principal del programa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es declarar una función que nos permita regresar, bueno, a ver, sí. Vamos a trabajar con una función que nos permita, bueno, antes que nada vamos a hacer algo sencillo, nada más para recordar. Entonces, tengo yo mi variable A, tengo la variable B y quiero tener la variable C que va a ser igual a la suma entre la variable A y la variable B. Entonces, ahora sí, vamos con las preguntas. A ver, ¿quién más está por aquí? Sí. Entonces, a ver, ¿quién? A ver, estábamos contigo, Abigail. Entonces, ¿qué significa esto que estoy haciendo aquí? Que C es igual a suma A y B. Ok, estoy mandando a llamar a la función. Daniel, entonces vamos a declarar la función aquí. Ok, entonces quiero que esta función me regrese un entero. ¿Cómo lo hago para que me regrese un entero? A ver, ¿qué dice? Francisco dice que le pongo int. Muy bien, entonces recuerden, siempre va primero el valor del tipo de retorno y el nombre de la función después, ¿no? Obviamente suma. Y aquí necesito yo dos parámetros. Los parámetros van a ser básicamente las variables que va a recibir mi función y cómo las va y qué es lo que va a hacer con ellas, eso va a depender después. Entonces, ¿qué argumentos le voy a pasar? ¿Qué parámetros? ¿Qué necesita esta función? ¿Qué necesita recibir? Si yo quiero que me sume dos números, ¿qué es lo que necesita recibir? Ajá, necesita recibir dos variables, necesita recibir dos argumentos. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es pasarle esos argumentos.
Para eso necesito declarar los parámetros de la siguiente forma, ¿no? Pongo int y luego el nombre de la variable. Le voy a poner número 1, int número 2, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es simplemente sumarlos. Voy a decir int resultado es igual a num1 más num2. Y después, ¿qué tengo que hacer para regresar ese resultado? ¿Quién me puede ayudar? Ahora, a ver, ¿dónde estábamos? Iván dice que out. A ver, estábamos con Daniel, vamos con Diego. Abigail dice que tenemos que hacer return resultado. Muy bien, entonces acuérdense, una función tiene que regresar algún valor. Entonces, para que lo pueda regresar, tiene que hacer return y luego el resultado. De esa forma, le estamos diciendo que este valor, o sea, prácticamente lo que está aquí, es lo que me va a regresar acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo lo mande a llamar aquí, me va a regresar un valor acá, ¿no? Entonces, si yo le digo ahora cout suma, ¿qué es lo que va a pasar? Para empezar aquí, A y B no tienen valores, ¿no? Entonces, yo le voy a decir aquí que A es igual a 5 y B es igual a 3. Entonces, lo que me debería imprimir aquí es 8. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a probarlo. Déjenme... Ok, entonces vamos a probarlo. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ok, entonces primero tengo que compilar mi programa, g++, funciones.cpp, luego lo ejecuto y me dijo que el resultado es 1. ¿Qué pasó aquí? Faltó el sein, dice, pero no necesito sein porque, si se dan cuenta, aquí tengo el 5 y aquí tengo el 3, entonces no necesito sein porque no estoy leyendo datos. Entonces, quiero saber por qué me dio el resultado 1. ¿Quién puede encontrar cuál es el error? A ver, Francisco García, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy llamando a la función suma y le estoy pasando dos valores, que es A y B. Aquí se va a copiar el valor que tiene A, entonces A vale 5 y B vale 3. Entonces, estos valores se van a venir aquí a esta función. Y num1, entonces ahora va a valer lo que le haya yo pasado aquí. Ese sería 5. Y lo que le haya yo pasado acá sería 3. Entonces sería 5 y 3. Entonces el resultado va a ser igual a 5 más 3. Esto es 8. Cuando lo regreso, el resultado se va a guardar en C. Aquí el resultado es 8. Pero lo que pasó aquí es que estaba yo tratando de imprimir suma. Pero suma es una función. Entonces, aquí esto está mal. Lo que tendría que pasarle aquí sería C. Y ahora vamos a probar. Lo compilo de nuevo, ejecuto y ahí está. Ahí está el 8. Entonces, ahí todo está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo llamo a la función de una forma diferente? ¿Qué pasa si yo la llamo desde aquí y le digo algo así como 2 y 9? ¿Qué creen que va a pasar? A ver, si tienen micrófono por ahí, actívenlo para que sea más fácil comunicarnos. A ver, Iván Ruiz Pérez, ¿qué crees que pasaría en este caso si yo hago este cout y luego suma 2 y 9? ¿Cuál sería el resultado? Iván, ¿estás por ahí?
dice aplicaría a 11. Ujú. Sí, entonces lo que pasaría es que suma, aquí va a recibir dos nuevos valores. Ahora número 1 va a valer 2 y número 2 va a valer 9. Entonces cuando lo sume me va a dar 11. Entonces vamos a ejecutarlo. 11. Ahí está. Entonces primero se imprime el resultado de aquí y luego se imprime el resultado de aquí abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo entonces suma? Y ahora de 5 y 7. Bueno, 5 y 1. ¿Qué pasaría ahora entonces? Cuando yo lo compile, ahora me imprimió 8, 11 y 6. Entonces, aquí lo interesante es que puedo reutilizar esa misma función la cantidad de veces que yo quiera. ¿De acuerdo? Lo único que cambia son los parámetros de aquí, son esos valores. Si yo los cambio, entonces el resultado va a ser distinto. Pero el procedimiento siempre es el mismo. Entonces, esa es una ventaja de las funciones. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Ahora, se supone que también ya vieron ciclos y decisiones, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso ahorita de lo que son los ciclos. Entonces ahora yo quiero crear una función que se llame promedio. A ver, si yo quiero crear una función que se llame promedio, ¿de qué tipo de valor me conviene que me regrese? A ver, Iván. Bueno, Francisco dice que double. Muy bien, entonces, como el promedio puede tener datos decimales, me conviene que me regrese un double, ¿no? Entonces le voy a decir double. Y la función se va a llamar promedio. ¿Qué tipo de valores me conviene recibir aquí? Bueno, para empezar, ¿qué voy a recibir? ¿Qué me convendría recibir? Dice decimales, pero ¿cuántos valores voy a recibir entonces aquí? Dice que n números. Entonces, esta función podría recibir muchos números, ¿verdad? Pero ahorita le voy a decir que nada más esta función va a leer datos y va a sacar el promedio. Entonces, nada más quiero saber la cantidad de valores que tiene que recibir. Entonces, para eso necesito un entero. Y luego le voy a decir que la cantidad de números pues se va a llamar cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, ya está aquí mi variable cantidad. Ahora, lo que necesito hacer es un for. Primero voy a crear una variable que me va a permitir almacenar todos los datos de mi suma, de mi promedio. Entonces va a ser double suma. Bueno, le voy a poner algo así como acumulador es igual a 0. Y ahora voy a hacer un for. ¿Se acuerdan cómo se escribe el for? A ver si me ayuda Abigail de nuevo. ¿Cómo escribiría yo el for? Ok, muy bien. Entonces vamos a inicializar una variable i que sea igual con 0. La condición es que mientras i sea menor que la cantidad y finalmente queremos que i se incremente cada vez en, en 1, ¿no? Entonces i más más. Eso significa que se aumenta 1 cada vez. Entonces inicia en 0 mientras mi condición, o sea que i sea menor que la cantidad, y con i más más significa que cada vez que se repita ese ciclo i va a incrementarse en 1. Voy a hacer lo que necesite acá. Ahora bien, este for básicamente lo que me dice es que i va a tener los valores desde el 0, 1, 2, 3, 4 hasta menor que cantidad. Si cantidad tuviera aquí un valor de 10, entonces i va a tener valores desde 0 hasta 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero el 10 no, porque cuando i sea 10, entonces 10 menor que 10, eso es falso, entonces ya no se ejecuta. Entonces ya no se ejecuta nada de lo que está aquí adentro.
Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer cada vez que entre yo en el for? Lo que quiero hacer es leer un valor. Entonces le voy a decir sein. ¿Y dónde lo voy a guardar? Necesito una variable para guardarlo, de tipo entero. Entonces int, le voy a llamar número. Y le voy a decir que sein y que lo guarde en número. ¿De acuerdo? Ahora le voy a decir que acumulador es... Ok, entonces ahora lo que voy a decir es que acumulador es más igual que número. Este operador lo que significa es que va a tener... Esto es exactamente lo mismo que si yo dijera acumulador es igual a acumulador más número. Entonces, simplemente lo que hace es que dice que al valor anterior de acumulador le suma el valor de número. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa aquí. Y ahora, al final del ciclo, ya tengo yo el resultado de todos los números sumados, está en acumulador. Entonces, para sacar el promedio, lo único que tengo que hacer es, voy a declarar otra variable aquí que se va a llamar promedio. Bueno, no le puedo llamar promedio como tal porque ya tengo una función que se llama promedio aquí. Entonces, aquí le voy a cambiar el nombre a mi variable. Pero le voy a poner calcular promedio. Y aquí a esta le voy a llamar promedio. Y le voy a decir que es igual a lo que vale el acumulador dividido entre la cantidad. ¿De acuerdo? Y le voy a decir que me regrese ese promedio. Y esta ya es una función que me calcula el promedio de n números. Ahora la voy a llamar aquí. Entonces, para empezar, le voy a decir que... Bueno, voy a poner aquí un comentario, ¿no? Función para sumar. Y aquí una función para sacar el promedio. Ok, entonces le voy a decir que cantidad, bueno, le voy a decir números es igual a 7. O bueno, esto no lo voy a usar, ¿saben? Le voy a decir nada más que me imprima double. Quiero una variable de tipo double que va a guardar mi promedio. Entonces así le voy a llamar promedio 1. Promedio 1 es igual a calcular promedio. ¿De cuántos números? Quiero que me calcule el promedio de 5 números. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ejecutarlo ahora. Lo compilo, lo ejecuto. Estos son los valores que me imprimió desde hace rato. Y ahora me está pidiendo el primer número. Entonces le voy a decir que el primer número es 10, el segundo número es 5, el tercer número es 5, el cuarto número es, no sé, algo así como 8, el tercer número es 7. Entonces, ¿cuál es la suma de esto? Esto es 20, 28, 35. Entre 5 el promedio debería ser 7. ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué? Porque se me olvidó imprimir el resultado. Entonces lo que tengo que hacer aquí es imprimir promedio 1. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que me va a dar el promedio, ¿no? Vamos a ejecutarlo de nuevo. De nuevo le voy a escribir 10, 5, 5, 8 y 7. Y me dijo que el promedio es 7, lo cual está correcto, ¿no? Entonces, ahorita, ¿tienen alguna duda hasta el momento de cómo funciona la función for, cómo funciona esto? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿Se acuerda muy bien de cómo funciona el for? Dice Tony que tiene alguna duda. ¿Qué duda tienes, Tony? Ah, dice Iván, yo sí tengo duda del for. A ver, Iván, ¿qué duda tienes?
el i más más. Ajá. ¿Qué duda tienes con el i más más? Si tienes micrófono, sería mejor que lo prendas para que sea más rápido igual. Ah, dice que no sabes qué es. Bueno, ok. Lo que pasa es que tenemos diferentes tipos de operadores, ¿no? Entonces déjeme abrir aquí otra ventana. Ok, a ver. Bueno, lo que pasa es que tenemos diferentes tipos de operadores. Entonces, tenemos lo que es la suma, que ya hemos visto bastante. Y para empezar tenemos el operador de asignación, ¿no? Que simplemente le dice que la variable a va a valer 5. Tenemos también, bueno, voy a declarar esto aquí. Luego tenemos el operador de suma. Y tenemos el operador de resta también. A ver, vamos a verlo de esta forma. Ok, entonces yo aquí tengo dos variables. Declaré la variable a y la variable b. ¿Y van? Ahora le digo aquí, le asigno el valor a la variable a, le digo que vale ahora 5. Y a la variable b le digo que vale 3. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el valor de la variable a después de que pase esto? Dice que a es igual a b más 1. Si b vale 3, entonces esto va a ser igual a es igual a 4, ¿no? Porque 3 más 1 es 4. Luego aquí tengo a es igual a b menos 1. b menos 1 es 3 menos 1 es 2, entonces a va a valer 2. Pero también le puedo decir algo así como que a es igual a más 1. Entonces, esto es un incremento. ¿Y cuánto vale a? Para ese momento digamos que a vale 5. ¿De acuerdo? Entonces, si a vale 5, ¿cuánto va a ser a más 1? Esto es 6. Entonces, 6, ahora a va a valer aquí 6. ¿De acuerdo? Pero eso también lo podemos escribir de otra forma. También podemos decirle a más más. Y lo que hace esto es también es incremento en 1. Es decir, le suma 1 a nuestra variable. ¿De acuerdo? Entonces, a más más es lo mismo que decir a es igual a más 1. ¿Sí, Iván? No sé si queda un poquito más claro con eso. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo esto? A menos menos. ¿Qué significa esto? Iván, ¿qué crees que significa eso ahora? ¿Estás por ahí, Iván? Decremento en 1. Muy bien, entonces eso significa decremento en 1. Es decir, le resta 1 a la variable. Muy bien, entonces eso es el operador. Esos operadores nos permiten incrementar y restar. Ahora, eso se puede escribir de dos formas. Es lo mismo.
Y también lo puedo escribir esto así. Esto es decremento también. Así es como funcionan. Entonces esto es sumarle 1, esto restarle 1 y esto restarle 1. La diferencia es que aquí lo que te va a regresar va a ser el valor nuevo. Eso quiere decir que si A valía 5, después de que tú le hagas esto, A va a valer 6 y ese es el resultado que te regresa. Y aquí también A va a valer 6 y ese es el resultado que te regresa. Pero en ocasiones se utiliza de una forma diferente. Pero eso, bueno, ahorita no lo vamos a ver porque nada más nos va a causar confusión. Entonces, nada más quedémonos con que es el incremento y el decremento. Ahora, hay otras utilidades. Por ejemplo, A. ¿Qué pasa si yo le digo A es igual a A más 2? ¿Cómo le haría yo para esto? Es incrementar A. Bueno, sería sumar 2 a la variable A. ¿De acuerdo? Y eso también se puede escribir de una forma diferente. También se puede escribir como A es más igual con 2. Eso significa sumar, es lo mismo, sumar 2 a la variable A. ¿De acuerdo? Entonces, estos operadores lo único que tienen es que nos ahorran un poquito para escribir y funcionan de la misma manera. Entonces, en lugar de escribir A más 2, lo que escribo yo es más igual con 2. Significa que A le vamos a sumar 2. Entonces, para eso se utiliza el operador de incremento. Y entonces, regresando aquí, regresando al promedio, en el for, lo que tenemos primero es que iniciamos nuestra variable. Entonces aquí, el for hace tres cosas, ¿no? Entonces, lo primero que hace es iniciar una variable. En este caso sería i es igual a 0. Luego, ejecutar el cuerpo del for mientras la condición sea verdadera. En este caso, i sea menor que cantidad. ¿De acuerdo? Y finalmente, incrementar la variable. Y más. Entonces, esto es lo que está haciendo el for. Inicia nuestra variable en 0. Luego ejecuta el cuerpo de la función. ¿Cuál es el cuerpo de la función? El cuerpo de la función, el cuerpo del for, perdón, es todo lo que está dentro de la llave que abre hasta la llave que cierra. Entonces, todo lo que está aquí adentro lo va a ejecutar una cantidad diferente de veces, es decir, una cantidad determinada de veces hasta que la condición se haga falsa. Entonces, aquí la condición es que i tiene que ser menor que cantidad. Entonces, en el primer ciclo, esto va a valer 0, luego va a valer 1, etcétera, etcétera, hasta que esto sea 10. Entonces, para que eso suceda, tiene que incrementarse cada vez en 1. ¿De acuerdo? Entonces, es así como funciona. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. Vamos a intentar hacer algo. Déjame ver si se puede, si puedo hacer esto. Permítame tanto, déjenme ver nada más si funciona esto. Bueno, creo que ahorita no está funcionando esto. Bueno, ahorita no está funcionando bien.
que pasa es que recién actualicé mi computadora y esto no está funcionando muy bien. Pero bueno, más adelante les voy a enseñar cómo utilizar el debugger de Windows para que nos permita ver cómo se va ejecutando nuestro programa paso a paso. ¿De acuerdo? Ahorita ahí ando mal en mi configuración, entonces desafortunadamente no vamos a poder ver cómo se ejecuta, pero más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, entonces así es como se ejecuta, cómo funciona el for y al final de cuentas tenemos nuestro resultado en la función y lo regresamos y ya tenemos aquí nuestro resultado, ¿no? No sé si tengan alguna duda con esto. Recuerden, entonces, las funciones, cuando nos regresan un valor, debemos guardar ese valor en algún lugar. Entonces aquí lo estoy guardando en mi variable que se llama promedio 1. Pero también lo puedo imprimir directamente. Entonces aquí en este caso no lo estoy imprimiendo y no lo estoy guardando en ningún lugar. Pero ¿qué pasa si yo hiciera, por ejemplo, aquí suma y le pongo 5 y luego 10? ¿Qué pasaría con el resultado? ¿Qué pasaría aquí? A ver quién me ayuda. Abigail, de nuevo. ¿Qué pasaría con el resultado aquí de esta función? ¿A dónde iría? Ajá. Lo que pasa es que, bueno, el resultado, si no lo guardo en ningún lugar, simplemente se va a perder. Por ejemplo, aquí suma, el resultado de esto lo estoy guardando en C. Aquí no lo estoy guardando, pero lo estoy imprimiendo. Pero aquí no le estoy haciendo nada, entonces simplemente se pierde. Y no me sirvió de nada hacer esa llamada. ¿Ok? Bueno, bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Ujú. Vamos a hacer un problema. De aquí. Entonces este problema lo que nos dice es que tenemos que imprimir, bueno, vamos a leer, una distribución normal tiene la característica de que todos sus elementos crecen hasta llegar a un máximo n y a partir de ahí decrece exactamente igual que como creció. Escribe un programa que lea un entero n e imprima la secuencia de números que formen la distribución normal de tal forma que siempre inicie en 1. Crece de 1 en 1 hasta n y luego decrece de 1 en 1 hasta 1. Por ejemplo, suponga que la entrada es 5. La distribución normal para 5 es 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. El entero n que representa el máximo de la distribución. Salida. Los números de la distribución normal separados por espacio. Entonces, está muy fácil. Simplemente lo que tenemos que hacer es imprimir los números que van desde 1 hasta n y una vez que lleguemos ahí, hacia atrás. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a intentarlo. Entonces aquí vamos a poner aquí repaso operadores.super. Ahora vamos a hacer una nueva función y a ver. Yo lo único que voy a hacer ahorita es voy a usar funciones. Entonces, lo que voy a hacer me van a ayudar al ratito a completar el cuerpo de las funciones. ¿Va? Entonces, ahora, bueno, iba yo con Daniel. Entonces, vamos a leer un número. Esta va a ser mi variable n, como se llama ahí. Y luego voy a leer el número. ¿Ok? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es simplemente llamar a una función. Esta función se va a llamar imprime números crecientes y va a recibir un valor n. Luego le voy a decir cout n
y luego le voy a decir imprime números decrecientes. Y le voy a decir que imprima los números decrecientes desde n hasta 1. Entonces, lo que yo quiero que me ayuden ahora es a definir esas funciones. Entonces, función para imprimir los números desde el 1 hasta n. Y luego yo quiero una función para imprimir los números desde n hasta 1. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que va a hacer. Aquí, ejemplo. Si n es igual a 5, la función imprime 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces hasta n, pero no llega hasta n, sino tiene que llegar hasta 1 antes que n. ¿De acuerdo? Y aquí, si n es igual a 5, la función imprime 4, 3, 2, 1. Eso es lo que quiero que me imprima. Entonces quiero que me ayuden a hacerlo. Entonces, Daniel, ¿qué es lo que tendría yo que poner aquí? ¿De qué tipo de dato va a regresar la función? Ya sé que se va a llamar imprime números crecientes. ¿Qué es lo que me falta? Daniel dice que int crecientes. ¿Por qué sería int lo que va a regresar? Para empezar, fíjense qué está pasando aquí. Les puedo asegurar que esto de aquí, todo está correcto. ¿Va? Entonces, si se dan cuenta, hace ratito vimos que cuando yo intenté llamar aquí a la función suma con el valor de 5 y 10, dijimos que el resultado se pierde porque no se guardó en ningún lugar. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí se pierde el resultado, entonces, ¿cuál es el sentido de que yo haga eso? Si en este caso tenemos aquí n y aquí no estoy recibiendo el valor en ningún lugar, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de valor me está regresando? ¿Por qué yo no quiero guardarlo en ningún lugar? A ver, si seguimos aquí con Daniel García, ¿qué opinan? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué le estoy llamando hacia la función? ¿Qué creen que esté pasando? Bueno, dice que pide números enteros. Bueno, aquí lo que está pasando es que simplemente yo no quiero que esta función me regrese nada. No quiero que me regrese nada. Simplemente quiero que haga algunos pasos. Entonces aquí va algo importante. Las funciones pueden ser de dos tipos. Que nos regresen valores o que no nos regresen ningún valor. En ocasiones solamente queremos que ejecuten algún procedimiento. Y si queremos que ejecuten algún procedimiento, no queremos saber tal cual el resultado o algún valor que nos regrese, simplemente que ejecuten un conjunto de instrucciones. Entonces, este tipo de dato va a ser void. Void significa vacío. Entonces, significa que no nos va a regresar nada. Simplemente se va a ejecutar y ya. ¿De acuerdo? Entonces, no regresa ningún valor. Bueno, no regresa ningún valor, pero ¿qué valor va a recibir? ¿Cuáles van a ser los argumentos de entrada? A ver, Diego, ¿cuáles serían los argumentos de entrada? ¿Cuáles serían mis argumentos de entrada? Las variables. Y en este momento, ¿qué variables necesito? N. Entonces, le digo que reciba una variable que se llame N. Aquí es importante que
algo que podemos notar es que en este caso, cuando hicimos la función de suma, mi variable se llama num1 y num2. Y si se dan cuenta, cuando yo estoy llamando a la función, ojo, esto es la declaración de la función y esto es llamar a la función. Entonces, se le conoce como llamar a la función al acto de llamarla aquí, de escribir el nombre de la función y esperar que haga algo. Entonces, cuando yo llamo a la función, los valores que le paso aquí, A y B, se van a copiar, sus valores se van a copiar en estas variables de aquí, en esto que se llama num1 y en num2, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también yo le puedo pasar en lugar de variables, le puedo pasar un número como tal el 2 o un número como el 5. Entonces, ahí no hay problema. Y no importa el nombre que yo le ponga. Entonces, en este caso, mi variable de aquí se llama n. Y aquí le voy a poner también n. Bueno, le voy a poner límite. Pero de 1 hasta el límite. Bueno, le voy a volver a llamar n. Pero lo que quiero que vean es que no tiene que ser el mismo nombre que le ponemos aquí al parámetro que el que le pasamos aquí, ¿de acuerdo? No tiene que ser el mismo, puede ser cualquiera. Entonces, si yo ya tengo mi variable n, ¿qué necesito hacer ahora? ¿Qué es lo que quiero hacer? Recuerden el problema. El problema nos dice que tenemos que imprimir los números de forma creciente y luego de forma decreciente. Entonces, esta función lo que hace es imprimir números crecientes. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? ¿Cómo podría imprimir una serie de números? Vamos con Francisco. ¿Cómo le podría yo hacer? Diego dice que un while. Bueno, pregunta si un while. Bueno, está claro que lo que tenemos que hacer es un ciclo, ¿no? Un ciclo que vaya desde de un cierto número y que termine en otro, cuando ya acabemos. Entonces, podemos usar dos cosas. Podemos usar un while o podemos usar un for. En este caso vamos a usar un for para que sea un poquito más simple. Vamos a decir for. Entonces, ¿desde dónde vamos a empezar? Vamos a empezar desde i es igual a 1. ¿Y hasta dónde? Hasta que i sea menor que n. Y en cada paso vamos a hacer que i se incremente con 1. ¿De acuerdo? Ya está. Y ahora, este ciclo lo que va a hacer es ciclo que va desde 1 hasta n. Aquí n es no inclusive. No inclusive significa que los valores van desde 1, pero no llega hasta tener el valor de n. Por ejemplo, si n valiera 3, este ciclo iría desde 1, 2, pero no llegaría al valor de 3. Simplemente sería 1 y 2. Eso significa que sea no inclusive. Si fuera sí inclusive, significa que la serie iría desde 1, 2 y también incluiría el 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya tenemos aquí mi ciclo. Y en cada paso i va a cambiar su valor. Primero va a valer 1, luego va a valer 2, luego va a valer 3. ¿Qué quiero hacer en cada paso de i para cumplir con las condiciones del problema? A ver si me ayudas, Iván Ruiz Pérez. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer aquí? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me faltaría? Daniel García dice que imprimir i. Muy bien, entonces, bueno, Iván, entonces ya sabemos que lo que se tiene que hacer ahora es imprimir el valor de i. ¿Cómo lo haremos para imprimirlo? ¿Qué instrucción le pongo aquí? Iván, ¿qué le tendría que poner para imprimir? Si quiero imprimir el valor de i, Iván dice que return. Entonces, recuerden, aquí es algo muy importante. Las funciones pueden regresar valores o pueden no regresar.
pueden hacer simplemente solo métodos. Lo que yo quiero que haga aquí es imprimir los valores desde el 1 al n. Entonces, para imprimir, yo necesito usar cout siempre. Y si yo quisiera regresar, entonces usaría return. Entonces, no le puedo aquí poner return y por dos cosas. Para empezar, si yo le pongo return y, este valor lo que va a pasar es que se regresa y se va a pasar aquí. Entonces, el valor de i saldría aquí. Pero una vez que yo regreso, la función se acaba. Entonces, cuando i vale 1, aquí va a valer 1. Entonces va a decir return i, lo va a regresar. Entonces aquí voy a tener yo el valor de 1. Si yo tuviera yo una variable aquí como int x igual a esto, aquí tendría yo el valor de 1. En x valdría 1. Pero ahí se acabaría la función y no está haciendo lo que yo quiero. Entonces i nunca cambiaría su valor y no estaría pasando lo que yo quiero. Entonces no puedo ponerle return. Y hay otro problema. Otro problema es que esta función es void, entonces no debe tener ningún return i. Le puedo yo poner un return así nada más, vacío, pero eso significa que ahí acaba la función. Entonces no necesita regresar nada. Entonces lo que tiene que hacer es imprimir. Entonces va a imprimir el valor de i. Pero si me lo imprime así, lo va a imprimir todo junto. Entonces quiero que deje un espacio. ¿De acuerdo? Ahora ya quedó la función de imprime números crecientes. Ahora vamos a hacer la función de imprime números decrecientes. ¿Cómo lo haríamos? A ver, Tony, ¿estás por aquí? ¿Cómo le haríamos para hacer la función de números decrecientes? Para empezar, bueno, ya sé que se va a llamar imprime números decrecientes, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de dato me va a regresar esta función? Tony, ¿estás por ahí? ¿Qué tipo de dato me tendría que regresar? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo le podríamos hacer? Dice que no sabe. Bueno, no te preocupes. Entonces, lo que tiene que hacer es algo muy parecido a la de números crecientes, simplemente que esta va a decrecer. Entonces aquí va a regresar nada, también va a regresar vacío. ¿Y qué parámetro va a recibir? También va a recibir un entero n. Y dice Diego que si for i es igual a 1, i mayor que n, i menos menos. Bueno, ahorita vamos a ver cómo funcionaría eso. Entonces, aquí yo ya tengo mi función de números decrecientes. Para empezar, ¿creen que hay algún problema si aquí le puse int n y luego que también le puse int n? Deben saber que nunca se pueden declarar una función con el mismo nombre. Una variable, perdón, con el mismo nombre. Entonces, miren, aquí tengo int n, aquí tengo int n y aquí también tengo int n. Entonces, tengo un montón de n's que se está declarando. Entonces, ¿creen que haya problema? Bueno, la respuesta es no. ¿Y por qué no? No hay ningún problema porque esto se conoce como alcance de las variables. Todas las funciones que están declaradas dentro de una llave dejan de existir en cuanto se cierra la llave. Entonces todo lo que está aquí dentro de esta llave, por ejemplo esta int n, existe solamente aquí. No existe en ningún otro lugar que no sea aquí. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, todo lo que está aquí arriba, pues no está dentro de este espacio. Entonces no existe. Y esta n existe solamente desde que se abre esta llave hasta que se cierra. Entonces solo existe en este espacio. Entonces esta n es única de aquí, esta n es única de aquí y esta otra n es única de aquí. Entonces por eso no hay diferencia, no hay error. Cada una de las variables va a existir sin ningún problema. Eso se le conoce como alcance de las variables. ¿Ok? Y aquí tenemos otra variable, si se dan cuenta, int i.
Y esta i la estoy declarando dentro del for. Entonces, solo existe dentro de este rango. Vamos a hacer una prueba para que vean. Le vamos a llamar, ¿cómo se llamaba el problema de aquí? Normal, ¿no? A ver, números, le voy a poner números crecientes y decrecientes. Vamos a ejecutarla, a compilarla. ¿Qué más? Números crecientes y decrecientes. Ok, aquí tuve un error porque me faltó ese operador de las llavecitas, de las flechitas, perdón. Ahí está. Aquí está esperando un número, yo le voy a dar el número 5 y me imprime los números del 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque la función de imprime números crecientes ya está funcionando. Y luego aquí le puse un cout, entonces esto me imprime los números del 1 al 4 y luego este me imprime el número 5. Y aquí todavía no está pasando nada porque la función está vacía. Significa que no está haciendo nada. Solo para probar, lo que les quería enseñar es que, ¿qué pasa aquí si yo le digo algo así como imprime y vamos a ver qué pasa? Miren, tengo un error. Dice i was not declared in this scope, lo que se traduce como que la variable i no fue declarada en este alcance. Es por lo que les decía que la variable i se declaró aquí, entonces solo existe en este espacio. Aquí la variable i ya no existe, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo importante que deben tomar en cuenta. Entonces eso significa que yo puedo tener aquí otra i, ¿no? I es igual a 5, y luego puedo decir aquí cout i. Voy a poner igual a 10. Entonces eso ya debería funcionar, ¿no? Cuando lo ejecute yo, para empezar ya compiló, ya no hubo ningún problema. Y cuando lo ejecute yo, miren, aquí está el valor del 10. Salió así pegado porque aquí no tiene ningún espacio. Entonces, si se dan cuenta, aquí está declarada i y aquí está declarada de nuevo. Y no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo hago aquí de nuevo i es igual a 8, por ejemplo? Y lo compilo. Me dice que la variable i ya fue declarada. Dice, redeclaración de i, previamente declarada aquí. Entonces me dice, no puedes hacer esto porque ya la tienes declarada aquí y no puede existir una variable con el mismo nombre. Entonces, aquí si se dan cuenta no hay llaves. Entonces, por eso es que no se puede. Imagínense que yo le pusiera llaves aquí. Si yo le pongo llaves, entonces ya se puede. ¿Ya vieron? Ahora ya no hubo ningún problema, ya no se quejó. Entonces, solo existen dentro de las llaves. Y esa es una de las cosas a tomar en cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces toda esa explicación nada más para enseñarles el alcance de las variables. Ahora, ¿cómo hago mi función de números decrecientes? ¿Qué es lo que me faltaba? Entonces, si este for va desde 1 hasta n, yo aquí quiero un for que vaya desde n hasta i. Perdón, hasta 1. Simplemente lo hago al revés. Entonces aquí quiero un ciclo que va desde n, aquí importante, no inclusive, hasta 1. Pero ¿qué les parece si esta n sí lo hacemos inclusive? Sí, inclusive. Y aquí voy a borrar esto. Entonces, ¿qué significa que sea así inclusive? Que va a incluir a la n. Por ejemplo, si yo tengo que n vale 3, mi función va a ir desde 3, luego 2, luego 1. ¿Ok? Eso significa que sea sí inclusive. Vamos a hacer el for, entonces. ¿Y en qué valor tiene que empezar i? Si aquí mi ciclo iba desde 1 hasta n, y aquí va a ir desde n hasta 1, y aquí empezó en 1, ¿aquí en qué valor debería empezar? A ver, Abigail. Muy bien, n. Entonces, i es igual a n. Perfecto. ¿Cuál es la condición ahora? ¿Cuál es la condición para que se mantenga mi ciclo? Aquí la condición era que i fuera menor que n.
Eso significa que en cada paso i se iba a ir incrementando. Entonces recuerden, aquí si n valía 5, la primera vez que esto se ejecutara iba a valer 1. La segunda vez iba a valer 2. La tercera vez i va a valer 3, etc. Entonces siempre esto se cumple porque 1, 2, 3, 4 son valores menores que n. Ahora, ¿cuál es la condición que tengo que poner aquí para que pueda yo ejecutar este ciclo? Si i vale al principio n, imaginemos que n vale 5. Entonces, digamos que i vale 5. La siguiente vez que esto se ejecute, i va a valer 4. Después i va a valer 5, luego va a valer 3, luego va a valer 2 y finalmente va a valer 1. Y luego va a valer 0 y luego menos 1. Entonces tenemos que pararlo. Tenemos que pararlo en algún momento. ¿Cuál es la condición? Quiero que i diferente de 0. Ok, eso podría funcionar. Entonces, mientras i sea diferente de 0, dice Abigail. Este operador significa diferente. Esto significa igual. Entonces, ¿qué les parece si mejor decimos que mientras i sea mayor que 0? Eso funcionaría, ¿no? Pero vamos a ponerlo mejor mientras i sea mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso i va a valer 5 al principio. Luego vamos a restarle 1, va a valer 4. ¿4 es mayor o igual que 1? Sí. 3 es mayor o igual que 1, sí. 2 es mayor o igual que 1, sí. 1 mayor o igual que 1, sí. 0 mayor o igual que 1, no. En ese momento el for se acaba. Y ahora tenemos que restarle aquí, porque en este caso le estábamos sumando, pero ahora tenemos que restarle. ¿Cómo le hacemos para restar? Menos menos, ¿no? Como lo vimos hace ratito. Como lo vimos aquí, para decrementarlo en 1 hay que usar el menos menos o el más más. Perdón, o el menos menos ahí. Entonces, así es como construimos un for que va decreciente, desde n hasta 1. ¿De acuerdo? Y simplemente aquí lo que tenemos que hacer es lo mismo que antes. Y ya, eso debería funcionar. Vamos a ver si funciona. Lo compilamos, lo ejecutamos y está esperando un número. Le voy a decir el número 5. Y ¡tran! Ahí están los números. 1, 2, 3, 4, 5 y luego 4, 3, 2, 1. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que yo le puedo poner los números que yo quiera. Si yo le pongo el 1, solo me imprime 1. Si yo le pongo 2, 1, 2, 1. Si yo le pongo 3, 1, 2, 3, luego 2, 1. Y si yo le pongo 10, ahí está algo más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Y luego hacia atrás. Si yo le pongo así como 1000, pues ahí están todos los números, ¿no? Entonces ahí están todos los números en orden. Y es una de las ventajas pues, de usar ciclos. Que yo no tengo que usar tantas líneas de código aquí. Y puedo imprimir la cantidad de números que yo quiera. Le puedo cambiar el valor aquí y siempre va a funcionar. Entonces vamos a subir este problema a ver si funciona. Lo envío. Creo que no lo puedo enviar porque no está corriendo. Bueno, después lo enviamos, ¿no? Entonces así es como funcionan los ciclos y cómo funcionan las funciones. Fue un poquito de repaso nada más. Dice Abigail que le pusiste un número de más de 20 cifras y mi computadora sigue ejecutándolo. Sí, probablemente no termine porque, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero la computadora solo es capaz de ejecutar 1 por 10 a la 8 operaciones en un segundo. Eso dependiendo de la velocidad de tu procesador. Pero en promedio, esa es la cantidad de operaciones que puede ejecutar por segundo. Entonces vamos a ver cómo se vería eso. Es 10 a la 8. Esa es la cantidad de operaciones que tu computadora puede ejecutar en un segundo. Entonces, en un segundo, tu computadora es capaz de hacer 100 millones de operaciones.
Si tú le pones un número de más de 20 cifras, entonces te vas a tardar muchísimo tiempo. Digamos que tú le pones un número de 20 cifras, es 10 a la 20. Entonces 10 a la 20 es ese número. Entre 10 a la 8 que tu computadora puede ejecutar en un segundo, es este número. Esta es la cantidad de segundos que se va a tardar tu computadora en ejecutar tu programa. Si estos segundos lo pasamos a minutos, simplemente lo dividimos entre 60. Esa es la cantidad de minutos que se va a tardar. Si lo dividimos entre 60 de nuevo, esa es la cantidad de horas que se va a tardar tu computadora. Si lo dividimos entre 24 horas que tiene un día, esa es la cantidad de días que se va a tardar. Y si ahora lo dividimos entre 365 días que tiene un año, tu computadora va a terminar de ejecutar tu programa en 31.709 años. Entonces, yo diría que lo apagues ahorita. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver cómo calcular todo esto, porque, bueno, esos son temas que van en el curso de intermedio o avanzado para calcular cuál es la complejidad de un algoritmo y cuánto tiempo tarda en ejecutarse. Entonces, si le pones que se ejecute tantas veces, eso es lo que va a pasar con tu computadora. Entonces, la computadora sí es rápida, pero tampoco te pases. Y más allá de eso, si le pones un número tan grande, lo que va a pasar es que eso no lo puedes guardar en un entero. Si se acuerdan, al principio vimos un poquito de cuáles eran los valores máximos que podemos guardar en un entero. Y en un entero solo podemos guardar números de máximo 9 cifras. Entonces, si tú le guardaste un número de 20 cifras, lo que significa es que se salió de los límites y se fue a los negativos. Y si ya no ocupó tampoco los negativos, se volvió a ser positivo y después negativo y después positivo y después negativo. Y entonces es posible que en este ciclo esté ciclado. Puede ser que aquí vaya a haber un error o que aquí también esté ciclado. ¿Qué significa que esté ciclado? Que esté haciendo lo mismo porque la condición siempre es verdadera y nunca va a hacerse falsa. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí y fuera negativa? Vamos a intentarlo. Le voy a poner que n vale menos 5. Entonces, en ese caso, lo que pasó aquí fue que cuando i vale 1, 1 menor que menos 5, falso, entonces nunca entró. Y aquí n es igual a menos 5, entonces menos 5 mayor que 1, no, entonces nunca entró. Entonces no se ejecutó ninguna vez. Pero si por error tu variable se desborda y se sale de los límites, pueden ocurrir cosas raras. Entonces, es por eso es importante analizar el tamaño, el tipo de datos que vamos a usar y todo eso. Eso lo vamos a ver más adelante, nada más era como por explicación de lo que estaba pasando. Entonces, tu computadora no va a acabar. Bueno, ahora vamos a ver. Uh, bueno, el tema siguiente es. Ya prácticamente cubrimos el tema de funciones. Entonces, los temas siguientes son de algo que se llama STL, y después vamos a ver algunos problemas de matemáticas utilizando todos los conocimientos que ya tenemos. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita de las funciones, porque ya prácticamente estamos dejando de ver las funciones, entonces para qué. Si tienes dudas ahorita, para poder resolverlas. Todo bien, dice. Bueno. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, Diego? ¿Mande? ¿Cómo? No entendí muy bien tu pregunta. Ah, Ah, ¿cómo ¿cómo cuánto cada tiempo cuánto tiempo o cómo o se cómo ocupa se la ocupan respuesta? las respuestas? ¿Cuáles? ¿En dónde? Por Por ejemplo, el de ejemplo, el de Void. Void. ¿El de Void? Uh -huh. Ujú. Uh -huh.
Bueno, esto no es un parámetro, este es el tipo de retorno, tipo de dato de retorno. Sí, sí. Depende de tu función. Entonces, si regresamos aquí a la suma, una suma, yo quisiera que me regrese un resultado, ¿no? Yo quisiera que me regrese un entero. Entonces, depende de la aplicación que vayas a hacer. Entonces, si tú quieres que te regrese un entero, pues tiene que regresar un entero. Ahora, por ejemplo, el promedio puede tener decimales. Entonces, yo quisiera que me regresara un número que pueda soportar decimales. Entonces, por eso es que es double. Ahora, en la función que hicimos aquí, esta función no regresa ningún valor, simplemente ejecuta un proceso y lo que está ejecutando es imprimir algunas cosas. Entonces por eso es que es vacío, porque no quiero que me regrese nada. Entonces aquí otra cosa importante es que regresar valores de una función no significa que se lo regrese al usuario, no significa que lo regrese y que lo imprima. Imprimir es algo muy diferente. Imprimir es mostrar los resultados en la pantalla. Y regresar el valor de una función simplemente significa que cuando nosotros llamemos a esa función, cuando nosotros lo llamemos aquí, a la izquierda vamos a tener el resultado, como en este caso. Como en este caso cuando lo llamamos aquí como suma, entonces aquí esto nos va a mandar un resultado. Entonces ese resultado lo vamos a guardar en C. Así podemos determinar el tipo de dato. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una función que imprima, que imprima la hora actual? Entonces, el tipo de parámetro pues sería void, lo que regresa, perdón, el tipo de retorno sería void, porque yo lo único que quiero que haga la función es que imprima algunos datos. Pero otro ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer una función que yo le voy a dar tres números y me diga cuál de esos números es el menor? Yo quiero que me regrese un número, entonces tiene que ser entero. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que una función simplemente me ordene una lista? Si quiero que me ordene una lista, pero no quiero que me regrese nada, simplemente tendría que ser void. Entonces, eso más adelante lo vamos a ir aclarando conforme vayamos practicando, pero depende del tipo de aplicación que estemos creando, va a ser el tipo de dato que va a regresar nuestra función. Y para los parámetros son los que van entre los paréntesis. Dependiendo igual del tipo de dato que necesitemos para ejecutar nuestro cuerpo de la función, nuestros procedimientos, nuestro algoritmo. Dependiendo de eso, es que vamos a elegir el tipo de dato que le vamos a poner aquí. ¿De acuerdo? No sé si eso contesta tu pregunta, Diego. Ok, va. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, dicen que no. Entonces, aquí está. Este va a ser su problema de. Bueno, vamos a ver cuál sería mejor. No. Bueno, entonces, este es el problema que van a tener que hacer en tarea. Se llama comparaciones. Simplemente tienen que seguir las instrucciones que dice aquí y ya. Y ahorita ya no hay más videos que ver porque esos temas ya los vamos a hacer en clase. Entonces todos estos son ejercicios y esto está muy rápido. Entonces ahorita no hay videos que ver. Pero si tienen dudas igual pueden preguntar. Entonces vamos a crear la nueva tarea, ¿no? Entonces esta va a ser la tarea 10. Resolver el problema. Fecha de entrega. Es hasta el martes, ¿no? Entonces como es hasta el martes, pues hay que dejar algún otro problema, ¿no? Porque está muy fácil. Bueno, aparte de ese problema, también van a tener que resolver el problema que se llama intervalo. Le voy a poner resolver
los problemas está muy fácil. Reglas. Utilizar funciones. ¿Ok? Entonces la regla es que tienen que utilizar funciones. ¿Va? Y ya, crear tarea. Entonces, si tienen dudas, igual me dicen. Y faltan poquitos temas. Nos faltan como 1, 2, 3, como 2 o 3 semanas de clase nada más. Y estaremos acabando con los temas básicos. Dice Diego, ¿sí puedo entregar todas las tareas que debo? Sí, sí las puedes entregar todavía. Recuerden, mientras las hagan, está bien, todavía las pueden entregar. Igual, si en algún momento se les pasó o si alguna tarea no la tienen completa, la pueden volver a subir. ¿Cómo van los puntos? Dice Abigail. Eso lo vamos a saber después. Ya cuando... ¿Qué dice Francisco? ¿Cuál es la consecuencia de entregar las tareas fuera de tiempo? Por el momento no hay ninguna consecuencia. Pasa lo mismo si la entregas a tiempo que si la entregas después. Pero, o sea, en cuanto a los puntos. El problema es que si no la entregas a tiempo, pues es probablemente que no hayas practicado el tema. Entonces más adelante, cuando veamos un nuevo tema, es probable que te pierdas. Entonces, de preferencia, háganlas en tiempo para que vayan practicando los temas que vimos. Porque esto es lo que acabamos de ver. Si no lo practican ahorita, es muy probable que se les olvide. Entonces, si lo practican haciendo la tarea, entonces eso les va a ayudar bastante. Entonces, varios de ustedes todavía tienen algunas tareas pendientes, entonces no se preocupen, todavía las pueden hacer, solamente háganlas. Y si no las han hecho porque tienen alguna duda o no les compila o no funciona, entonces mándenos un mensaje por favor, ya sea por Google Classroom o en el WhatsApp, para que les podamos ayudar. Entonces, no importa si están muy perdidos y en realidad no saben qué hacer, mándenos un mensaje para que podamos ayudarlos, ¿va? Entonces, la idea es que vayan aprendiendo, entonces no se preocupen, ¿va? Pero sí, de preferencia, hagan las tareas. No importa cuando las suban, tienen varios intentos, entonces si no está completa su tarea, no importa, súbanla y nada más díganos ahí que tienen dudas o algo así y ya para que podamos revisarla. Es que así es más fácil. ¿Ok? Entonces, si tienen un programa y lo están haciendo y no funciona bien, no importa, súbanla para que veamos su avance y ya les podamos ayudar también. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por mi parte hoy es todo y recuerden, más al ratito les pongo el video para que repasen lo que vimos en la clase y recuerden visitar esta página que tenemos aquí de ooi.gitbook.io, que es donde tenemos toda la información de los cursos. Entonces, si van aquí a la clase 8, por ejemplo, la clase 9 que fue la anterior, aquí están los links, aquí está el video, ahí está todo. Y aquí está, por ejemplo, el código para que lo puedan consultar, lo copian, lo pegan en su computadora. Si alguien tiene problemas en su computadora para compilar, también, por favor, manden un mensaje para que les podamos ayudar. ¿Va? Entonces, va. Pues ya, sería todo. Más tarde les paso el video, los códigos y ya estuvo. Sale pues. Nos vemos. Que descansen.